Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, muy bien. ¿Qué tal la semana? Pues bien, no sé, ya estoy más metida en la rutina y con la investidura pues soy un poquito más animada. Eso te iba a decir, ya sé que votamos a finales de julio y que la política no ha parado por verano, pero el hecho de tener una sesión de investidura creo que ya nos mete un poquito ya en el otoño, además de estar en otoño, ya nos mete un poquito en la rutina, ¿eh? La sesión de investidura que además fue bastante seguida también. Sí, yo creo que ha tenido bastante seguimiento. Hoy fue para nosotros fue ayer, seguirá siendo hoy, así que bueno, a ver, no creo que haya muchas sorpresas, pero bueno, veremos que luego nunca se sabe. No, justo decía en la introducción que publicamos los episodios los viernes por la mañana y en esta ocasión sin saber exactamente qué resultado da la segunda votación de investidura. Eso sí, este martes por la noche Borja Semper ya anticipaba que, bueno, que ellos daban por hecho que iban a perder, es decir, decía algo así como que no somos tontos, decía en hora 25, o sea que más o menos lo tenemos claro. No tanto de Borja Semper, pero sí de su partido, del Partido Popular, estamos hablando en este episodio. Y tú la semana pasada nos hiciste un ejercicio de hacer una radiografía del votante del Partido Socialista y queremos que esta semana nos ayudes a entender cómo es, en este caso, el votante del Partido Popular. Así a grandes rasgos, Lidia, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues como has dicho, voy a hacer un poco como la semana pasada y voy a empezar con los datos demográficos más generales y luego iremos al plano más político. En cuanto al género de los votantes del PP, en el caso del PSOE la semana pasada veíamos que la mayoría eran mujeres, que representaban casi el 60% del electorado socialista. Sin embargo, en el PP los porcentajes entre hombres y mujeres están muy igualados, siendo el 52% mujeres y el 48% hombres. Por comparar con otro partido al que también vamos a mencionar bastante, en Vox el electorado es claramente masculino con un 63% de hombres y un 37% de mujeres. Entonces, bueno, vemos ahí las diferencias que hay un poco entre estos tres partidos. En cuanto a la edad, los votantes del PP son bastante mayores, tienen una media de unos 52 años, parecido a lo que veíamos en el PSOE, pero casi el 50% de los votantes del Partido Popular tiene más de 55 años y el 70% tiene más de 45. Así que vemos claramente a un electorado de mediana y avanzada edad. Y de nuevo, por comparar, en el PSOE veíamos que el grupo joven, que serían los menores de 35 años, representaban el 21% del electorado y en el PP este porcentaje baja hasta el 14%. Así que bueno, este es otro signo un poco del envejecimiento que vemos en el electorado del PP. En cuanto al nivel de estudios, la verdad es que está bastante en la media, muy similar al PSOE, con un 34% de personas con estudios universitarios. Luego tenemos un 35% con estudios secundarios y un 17% con personas que tienen pues, estudios medios superiores de bachillerato o FP. Y bueno, por último, la pregunta de dónde viven los votantes del PP también la he querido hacer y en comparación al PSOE veo a un votante bastante más urbano, donde el 50% vive en ciudades de más de 100.000 habitantes. Dentro de este porcentaje, la mitad correspondería a los grandes municipios que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes y la otra mitad a las grandes ciudades de más de 500.000, que incluye desde Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga y también Madrid y Barcelona. Por comparar, bueno, pues este porcentaje en el PSOE es del 40% y luego vemos que el 25% de los votantes del PP vive en ciudades de menos de 50.000 habitantes, mientras que en el PSOE este porcentaje era del 30%, por lo que sí que vemos, pues como decía, un perfil un poquito más urbano. Tenemos los principales datos sociodemográficos, nos has hablado de la edad, del nivel de estudios, de dónde viven. La semana pasada también hablamos de la parte política y yo te pregunté si los votantes del PSOE son más de centro o más de izquierdas. En este caso te cambio la pregunta, evidentemente, porque estamos hablando del Partido Popular. Y Lidia, cuéntanos, votantes del Partido Popular, ¿más moderados y de centro o más de derechas? Bueno, pues antes de adentrarnos, para refrescar un poco, diré que la media ideológica en España ronda el 4,6, donde recuerdo que el 0 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, por lo que siempre las posiciones cercanas al 5 nos indicarán el centro. Vimos también que los votantes socialistas estaban en el 3,5, lo que nos indicaba un punto más a la izquierda de la media general, pero entonces, ¿dónde están los del PP? Bueno, pues tienen una media ideológica de 6,4, lo que implica casi 2 puntos más a la derecha que la media, por lo que sí que podríamos afirmar que los votantes del PP son de derechas, ya que se alejan bastante de ese 5, que es el centro ideal.
A pesar de ello, el 70% de ellos se ubican entre el 5 y el 7, por lo que sí que podríamos decir que son de derecha-centro, lo he querido llamar, no de centro-derecha. Por comparar de nuevo, miramos ahora a la derecha y los votantes de Vox presentan una media ideológica de 7,1, donde el 60% en este caso se ubica por encima del 7 y casi un 30, es decir, uno de cada tres, se ubica entre el 9 y el 10. Hemos comparado también entre partidos, pero bueno, vamos a hacerlo por provincias. ¿Y quiénes son los más de derechas y los más moderados dentro del PP? Bueno, pues los más de derechas son los navarros, donde tienen una media ideológica de 7, que en este caso vemos que se aproxima un poco a la media general de Vox, y está pues eso, más de medio punto por encima del votante medio del PP. Bastante a la derecha también tenemos a Galicia y a Castilla-La Mancha, que tienen un 6,8, y los más moderados pues son los aragoneses, que tienen una media de 4,8, que a mí me ha parecido bastante baja, está por debajo del 5, y los siguientes más moderados serían los de las Islas Baleares, que tienen un 5,9, o sea, ya un poquito por debajo de la media, pero más cercano al 6. Así que una de las cosas interesantes que podríamos hacer tanto en la calle como en el Congreso de los Diputados es a poner a conversar a un votante o diputado del PP por Aragón con un diputado o votante del PP por Navarra. Esto tiene que ser porque le separan más de 2 puntos. Más de 2 puntos Sí. En la escala ideológica. Sí, es mucho, y es que, bueno, podríamos ver que a los navarros están casi más cerca del PSOE que de la media ideológica del PP. Yo creo que depende también mucho de luego la configuración de partidos que haya en cada comunidad autónoma. Pensaba que a veces los votantes del PP que están más a la derecha son en comunidades donde el Vox está más flojo, así que bueno, pues podríamos ver ahí un poco de explicación. Exacto, ahí también es cierto lo que estás comentando, Lidia, el hecho de que también esto sirve a los propios partidos para saber por dónde se te pueden escapar los votos o de dónde te están viniendo esos votantes. Pero además de estos datos sobre ideología, además de usar esta escala del 0 al 10, has estado mirando también otros aspectos para confirmarnos si los votantes del PP son de derechas. Eso es, y además he mirado precisamente a la derecha para ver qué opinan sobre Vox y ver si así podemos hacernos una idea de si son más moderados o más de derechas. Ante la pregunta de si Vox llegara a ocupar algunos ministerios en el gobierno de España, ¿qué sentirías? El sentimiento mayoritario en un 32% es preocupación dentro de los votantes del PP, pero el siguiente en un 21% es tranquilidad y en un 17% indiferencia. Si agrupamos los sentimientos positivos, que serían satisfacción, tranquilidad y he incluido yo indiferencia, porque entiendo que si te da igual, pues miedo no te dan, sumarían el 51% de emociones positivas hacia que Vox estuviera en el gobierno. Y las negativas, que serían miedo y preocupación, sumarían un 39%. Luego tenemos un 10% restante que dice que no lo sabe. Así que, bueno. Otros datos también para seguir dibujando si son tan de derechas o no. Entre los votantes del PP, el 61% considera que Vox es de extrema derecha. El 42% que no respeta los derechos de las minorías, como sería el colectivo LGTBI o los migrantes, y el 43% considera además que Vox niega la violencia machista. Entonces sí que vemos que ubican a Vox bastante a la derecha, otra cosa es que lo vean como algo bueno o malo. Y por último, sobre qué forma de gobierno preferirían los votantes del PP, que creo que también nos pueden dar bastantes pistas, hay unas opciones muy igualadas. El 38% de los votantes del Partido Popular quiere que Alberto Núñez Feijóo sea presidente, con el PSOE facilitando su investidura, y con un porcentaje muy seguido del 38,3, quiere que Feijóo forme gobierno con el apoyo de Vox y los partidos nacionalistas que sean necesarios. O sea, vemos dos bloques con porcentajes prácticamente iguales entre un gobierno en solitario y otro con Vox. Luego habría un 15% que preferiría que directamente se volvieran a convocar elecciones. Así que bueno, yo veo aquí dos bloques bastante igualados, que podríamos decir este moderado y este más de derechas. Bueno, voy a ser malo y voy a hacer otra lectura de esto. Esto quiere decir que hay un 15% de votantes del PP que no quieren a Feijóo de presidente, porque no lo quieren ni con Vox y no lo quieren con la ayuda del PSOE. Aquí hay que ser un poquito también malo en esta lectura. Sea como sea, confirmamos que estabas contando que el votante del Partido Popular es de derechas, aunque no tanto como el de Vox, y precisamente vamos a hablar de este otro partido, con el que siempre ha habido, bueno, desde el surgimiento de Vox, me refiero, trasvase de votos. No sé si a día de hoy sigue habiendo ese trasvase de votos, y viendo la dinámica que está cogiendo Vox, no sé en qué sentido van.
Bueno, pues es un poco difícil de ver. Pensando un poco en lo ocurrido en las elecciones de julio, donde vimos que Vox perdió escaños y que el PP se recuperó, pues podríamos intuir que el trasvase se produjo entonces de Vox, de los votantes de Vox en 2019 hacia Feijóo este verano. Pero bueno, si miramos los datos de encuesta en julio, indicaban que los votantes del PP se mantenían fieles a su partido en un 85% y que la principal fuga era efectivamente a Vox en un 10%. Porcentajes que eran prácticamente iguales en Vox, un 84% de fieles, un 10% de fugas, y algo que no se veía en el Partido Popular y que sí que veíamos en Vox era que había un 6% de indecisos. Así que bueno, podemos ver ahí que quizá efectivamente estos indecisos finalmente optaran por el PP, porque sí que es cierto que bueno, Vox perdió bastante fuerza. Ahora en septiembre tan solo han cambiado bastante las cosas y tan solo habría un 2,8% de fugas del PP a Vox, y las fugas de Vox al PP sí que se mantienen en un 8%. Por lo tanto, sí que vemos que el PP mantiene su electorado y es Vox el partido que tiene más fugas, aunque aún así yo sigo viendo que son pues porcentajes bastante pequeños. Por lo tanto, sí que podríamos decir que Feijóo está manteniendo bien su posición dentro del electorado de derechas, pero si antes habría una mayor brecha en el PSOE, esta se ha cerrado casi por completo después del verano. En julio había una transferencia de voto del PP al PSOE de un 7% y ahora en septiembre se ha reducido al 3%. Así que vemos que Feijóo se mantiene, pero Pedro Sánchez también se afianza bastante en su electorado. Y bueno, siguiendo con los trasvases de los que nos interesaban, que eran entre el PP y Vox, ¿por qué se produjeron? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, pues la principal razón, según el barómetro que realizó 40DB en junio, era por el propio candidato, en primer lugar, por Alberto Núñez Feijóo, en segundo lugar, por el papel que había tenido el PP como partido en la oposición, y en tercer lugar, porque estos votantes consideraban que el PP ponía demasiados impedimentos a pactar con Vox. Por lo que vemos como principal problema el propio candidato, y de otro lado podríamos ver que estas fugas pues, son precisamente a la derecha. Sí, y me sorprende, o no sé si sorprenderme, que se mencione como principal motivo de fuga al propio candidato. Para terminar, Lidia, se habla evidentemente de lo que puede pasar ahora que Feijóo pierde la sesión de investidura, y evidentemente Ayuso está ahí en la sombra. ¿Realmente puede ser una amenaza con los datos que tú has estado analizando estos días? Pues con los datos es difícil de responder. He tenido que irme al CIS que se realizó en junio, en el que se preguntaba a los votantes en general, y bueno, me he fijado en los del PP, por a quién preferirías como presidente del gobierno. El 69% optaba por Núñez Feijóo y tan solo un 4% por Ayuso. Sin embargo, creo que en este momento estábamos en plenas elecciones y a lo mejor no rondaba tanto la figura de Ayuso. Yo creo que esta situación ha cambiado bastante y que sería muy interesante ver esta misma pregunta ahora para ver si se ha debilitado efectivamente el liderazgo de Feijóo. Sí, aunque también es verdad que yo supongo que hay que ponerle también el contexto de que hay una parte del electorado que no es tonta. Es decir, no te voy a decir Ayuso, aunque me encantaría Ayuso, pero si Ayuso es presidente de la Comunidad de Madrid, no tiene sentido que te esté contestando esto, ¿no? Es decir, también la gente, claro, hay una parte del electorado que entiende un poco de política y sabe que esto no puede darse. Eso es una pregunta que además, o sea, quedarías como que no sabes si respondes a Ayuso porque no es candidata en este momento. Entonces habría que cogerla un poco con pinzas, pero bueno, ahí está. Bueno, oye, pues nos quedamos con eso porque evidentemente durante el episodio ha sido también un nombre que ha salido bastante, el de Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, nos quedamos también con esa amenaza en la sombra, incluso en las encuestas, que evidentemente las seguiremos de cerca en las próximas semanas y, como no, lo haremos contigo, Lidia Núñez. Muchísimas gracias, te escuchamos la semana que viene. Yo encantada, hasta luego.